Buenas tardes, soy Antoni Casasempere. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria de esta charla sobre metodología cualitativa. En concreto, esta tarde vamos a tratar el tema de la importancia de la revisión bibliográfica y el apoyo que la herramienta informática MassQDA nos puede proporcionar para gestionar la revisión de la literatura de un proyecto de investigación con metodología cualitativa. Bien, la charla va a durar aproximadamente media hora, 40 minutos y, como siempre, podéis hacer preguntas de cualquier cosa que os resulte de interés o que no entendáis, ¿de acuerdo? Los contenidos que vamos a abordar en esta charla los tenéis visualizados en la pantalla. En concreto, vamos a destacar la relevancia de la revisión de la literatura para el proceso de análisis. En segundo lugar, la importancia de la literatura para delimitar el propósito de la investigación. El papel del marco conceptual y el paradigma de codificación, dependiendo de la aproximación analítica que tengamos. El diálogo teórico y la revisión de la literatura, de cara ya a la parte final del análisis, y vamos a destacar algunas herramientas propias del programa MassQDA para gestionar la literatura del proyecto. ¿De acuerdo? Estos son los 5 puntos principales que vamos a abordar en la reunión de esta tarde. Como os estaba comentando, a medida que vaya yo avanzando en estos contenidos, cualquier duda que tengáis me la podéis comunicar y lo resolvemos en el momento, ¿de acuerdo? En primer lugar, me gustaría hablar del escenario del diseño de la investigación en el que nos vamos a mover. En imagen tenéis un sencillo diagrama del trabajo de Saldaña, del manual para codificación para investigadores cualitativos, que nos permite comprobar el escenario conceptual en el que nos estamos moviendo a lo largo del proceso de análisis de datos. En primer lugar, estamos habituados a manejarnos con una serie de indicadores o de códigos. Esos indicadores pueden proceder de la articulación de un marco conceptual y los iremos agrupando durante el proceso analítico en diferentes categorías. Para las categorías agruparlas pues en temas, en conceptos más amplios que las vayan englobando hasta generar la teoría explicativa del fenómeno que estamos explorando o investigando. Vamos a movernos siempre, como bien dice el diagrama, desde lo real, desde lo concreto y particular, a lo abstracto y a lo general. Ese va a ser el proceso analítico en el que nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Avanzamos en el diseño de la investigación y en el tema de esta tarde, que es la revisión bibliográfica, el papel de la revisión bibliográfica. Y tenéis que tener en cuenta que la revisión de la literatura tiene 3 momentos principales en el proceso de investigación. En general, se debería estar en contacto y manejando la literatura en todo el proceso de investigación. Pero hemos destacado estos 3 momentos en la revisión bibliográfica, que serían, en primer lugar, la delimitación del research concern, el propósito de la investigación, es decir, hasta dónde han investigado en este campo concreto otros autores. Entonces, esa primera aproximación a la bibliografía nos ayuda a delimitar el propósito y saber hasta qué punto y a partir de qué punto vamos a seguir explorando nosotros con nuestra investigación. El segundo momento destacado de importancia en la revisión bibliográfica sería cuando hemos trabajado en la parte teórica, lo que se llama
el informe teórico, el capítulo teórico en las tesis doctorales, pues el objetivo de ese trabajo teórico es construir un marco conceptual, un marco de conceptos de otros autores que queremos probar en nuestra investigación. Normalmente el marco conceptual se tiene que articular y operativizar con los indicadores que hay en la literatura de los autores que hemos seleccionado en este segundo momento de revisión bibliográfica. Nosotros apostamos, como ahora luego veremos, por la herramienta del mapa del diseño. Es un heurístico, una herramienta interpretativa que nos va a ayudar a organizar todo el material de nuestra investigación. ¿De acuerdo? El tercer momento de relevancia en la revisión bibliográfica sería cuando hemos definido la estrategia analítica y pasamos a utilizar el programa informático para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. En la estrategia analítica se debería considerar el trabajo del diálogo teórico, dialogar constantemente entre los hallazgos que van ocurriendo en nuestra investigación y los hallazgos o resultados que los autores de nuestro marco teórico lograron. Es un diálogo constante, ¿de acuerdo? Esos tres momentos principales van a ser los más destacados, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la charla es en abierto, podéis activar vuestros micrófonos, incluso podéis activar vuestras cámaras web para preguntarme o conversar conmigo sobre cualquiera de estas cosas. No se trata de una conferencia formal, sino que se entiende, todos los participantes que nos hemos reunido, se entiende que tenemos la oportunidad de explorar juntos estas cuestiones que estamos tratando, ¿de acuerdo? Así es que si os apetece intervenir en cualquier momento, activáis vuestro micrófono, vuestra cámara web optativamente y participáis de la conversación sin mayor problema, ¿de acuerdo? Gracias por darnos la palabra. De todas formas, agradecería que silenciaran los micrófonos, salvo que tengan que hablar para no oír los ruidos de fondo. Perfecto, muy bien, sin mayor problema. De momento yo creo que se escucha bastante bien, ¿no? Y si tenéis cualquier duda, pues podéis intervenir sin problema, ¿de acuerdo? Voy a continuar con la charla. Gracias por la observación. Y me gustaría continuar profundizando en el papel de un programa informático en estos tres momentos destacados que termino de comentar sobre la revisión bibliográfica. Las funciones de la revisión de la literatura deben de estar claras en un proceso de investigación. Como comentábamos antes, delimitar el research content o el propósito de investigación es importante porque nos va a permitir saber exactamente dónde otros dejaron de investigar y a partir del punto en el que nosotros podemos seguir investigando, ¿de acuerdo? Entonces, el programa MassQDA, un programa informático de apoyo al análisis de datos cualitativos, nos va a ayudar a crear una base de datos con todas esas lecturas bibliográficas que hemos explorado y nos va a permitir tener en la base de datos principal del programa todas las lecturas. Estas lecturas, como más adelante veremos, se van a poder analizar y explorar como si fuesen datos. Esto nos permite tener en el programa una base de datos, pero con dos grandes contenedores. Un contenedor con nuestros datos y el análisis y otro contenedor con todas las referencias bibliográficas electrónicas que atañen a la delimitación del propósito de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, podemos darles un formato, podemos tenerlas organizadas y clasificadas ya desde el primer momento con el programa MassQDA. En segundo lugar, iremos incorporando documentos para construir el marco conceptual del proyecto
y agrupándolos en familias o en conjuntos de documentos. Dependiendo de la temática bibliográfica, nos interesará tener organizado y accesible el material, ¿de acuerdo? También el programa MassQDA nos puede ser de utilidad y entonces utilizaremos para explorar estos indicadores diversas herramientas prospectivas exploratorias que trae MassQDA. Por ejemplo, una sugerencia, podríamos realizar un análisis de contenido cuantitativo a la literatura, es decir, contar las palabras que hay en todos los textos bibliográficos y sacaríamos la frecuencia de los términos de aparición. Con esa tabla de frecuencias, que eso se calcula en MassQDA en 2 segundos, pues podemos hacer una codificación automática de esos términos. Entonces compararíamos los códigos que proceden de la bibliografía con nuestro propio sistema analítico de indicadores. Es una de las posibilidades de abordar el trabajo con MassQDA y la inmediatez y la rapidez de las herramientas que nos ofrece. En tercer lugar, podemos utilizar el programa informático para mantener, fomentar y potenciar el diálogo teorético, que era el tercer momento destacado en la revisión bibliográfica, y deberíamos de seguir creando un proceso de notas analíticas, de memos sobre la literatura para contrastar la información de nuestro propio sistema de memos o anotaciones analíticas. Seguimos avanzando en paralelo con estos dos contenedores virtuales en MassQDA, que serían nuestro propio análisis de nuestros datos y el análisis bibliográfico que estamos haciendo con el programa. Al tener estos dos análisis en la misma base de datos, es muy sencillo realizar el diálogo teorético y exponer y comunicar mucho mejor los resultados de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Evidentemente, esta estructura de trabajo, este sistema de trabajo, se aplica en procedimientos deductivos, si partimos de unos conceptos e indicadores de otros autores a priori en la revisión. Pero también hay que hacer espacio en esta charla, esta tarde, para hacer algún comentario sobre la forma de trabajar de la Grounded Theory, de la teoría fundamentada, y cómo se funciona bibliográficamente en Grounded Theory. La primera premisa que tenéis que tener en cuenta al trabajar inducción analítica es la frase que tenéis en la pantalla, en la diapositiva. Es crítico evitar la excesiva influencia de la preconceptualización de la investigación con excesivas lecturas. Esto es una frase de Anselm Strauss, que cita a sí mismo a Barney Glasser para prevenirnos de la excesiva contaminación que el trabajo deductivo sobremanera puede comunicar a un trabajo con Grounded Theory. Como sabéis, más tarde interviene el concepto, la idea de sensibilidad teorética, y esta frase se relativiza. Vamos a verlo en una diapositiva siguiente, porque vamos a abordar las dos perspectivas, una perspectiva deductiva y una perspectiva inductiva, para aquellos que tengáis un trabajo más conceptual, deductivo, teórico, y para aquellos que vayáis a dejar emerger teoría a partir de vuestros datos. Bueno, vamos a seguir. Os comentaba que tenemos los micrófonos abiertos y se os escuchan todos los sonidos. Podéis hacerme preguntas en cualquier momento e intervenir en la conversación sin mayor problema. Estas charlas, sabéis, no son una conferencia, sino que son también una oportunidad para dialogar y para explorar juntos todas las posibilidades.
Del mismo modo, también os advierto que cualquier ruido que hagáis lo está oyendo todo el grupo de participantes en la conferencia, por lo que os pediría que si no vais a intervenir, silenciéis los micrófonos para que se me oiga bien, ¿de acuerdo? También podéis intervenir con las cámaras, si lo consideráis, y conversaríamos de cualquier duda del procedimiento que estamos exponiendo. Bien, sigo con la exposición. Vamos a hablar un poco del mapa del diseño de la investigación, en el que se puede incluir un marco conceptual deductivo y un paradigma de codificación. El paradigma es la herramienta que en Grounded Theory se expone, sobre todo desde la perspectiva de Corbin y Strauss, para resolver el dilema de la sensibilidad teórica, la experiencia conceptual con la que llega al análisis de los datos el investigador. ¿De acuerdo? Entonces, el mapa del diseño intenta conjugar estas dos perspectivas, marco conceptual y paradigma. Tenéis que tener en cuenta que en una misma investigación pueden converger estas dos aproximaciones analíticas. Vuestras investigaciones no tienen que ser necesariamente o deductivas o inductivas. Quien marca la aproximación analítica es cada una de las preguntas de investigación de vuestro estudio. Puede que tengáis dos preguntas de investigación deductivas en las que ya hayan conceptos medianamente bien articulados que os sean de utilidad, pero podréis tener preguntas de investigación inductivas. Por tanto, el mapa del diseño os ayuda a esclarecer qué pregunta necesita una aproximación u otra. También es posible que en una misma pregunta de investigación empecéis deductivamente con un marco conceptual, pero dejéis espacio metodológico para la inducción analítica. ¿De acuerdo? En la misma pregunta podéis partir del concepto de resiliencia en la escuela de Henderson y Milstein, pero el concepto donde se gestó, se desarrolló, a lo mejor fue en Estados Unidos. En vuestras investigaciones en México o en España, el contexto educativo es diferente y deberíais de dejar un margen de maniobrabilidad para la emergencia inductiva teórica, aunque partáis de un concepto preestablecido en la literatura. No sé si me explico. La idea que es importante retener es que el diseño es fundamental. Es un diseño de metodología cualitativa abierto y flexible, pero no quiere decir que no sea estructurado y sistemático. Son cosas diferentes. Tiene que ser abierto, flexible, evolucionar a lo largo de todo el proceso de la investigación, pero al mismo tiempo tiene que hacerse con sistema, ordenadamente. Bien, vamos a ver la primera parte de la diapositiva muy brevemente. Os avanzo que a lo largo de las próximas semanas hemos diseñado 3 charlas adicionales en las que vamos a profundizar en todos estos temas. Hoy nos estábamos centrando en la revisión bibliográfica, pero hay previstas 3 charlas para profundizar en la herramienta heurística del mapa del diseño. Os invito a uniros a las charlas. Bueno, os estaba hablando de la primera parte, la parte superior de la diapositiva. Es un esquema muy básico de un marco conceptual. Entonces vosotros, como podéis ver al principio, a la parte izquierda de la tabla, introduciríais las preguntas de investigación que provienen de los objetivos y del propósito, pero quien marca la pauta es la pregunta de investigación. Y fijaros que cada pregunta tiene una fila asignada para que tenga su propio microdiseño en el escenario de la investigación, en el escenario metodológico. Bien, empezaríais por la pregunta de investigación y introduciríais la categoría, el concepto que os interesa articular. Por ejemplo, brindar afecto y apoyo es un concepto de la resiliencia en la escuela. Brindar afecto y apoyo a los niños en el aula potencia que sus aptitudes protectoras. Entonces, brindar afecto y apoyo se introduciría como categoría
trabajaríamos el concepto de la idea más concreta de en qué les podéis brindar apoyo y afecto, por ejemplo, si un niño ha estado enfermo, preguntando o interesándose por su estado de salud. A continuación, introduciríamos los indicadores del esquema, los datos más concretos que estamos explorando y una descripción de los indicadores. La descripción incluye dos componentes. Describir la idea concreta, realizar una descripción y, en segundo lugar, introducir posibles expresiones en la realidad de los datos. Yo os he puesto un ejemplo. Si una maestra pregunta a sus alumnos por su estado de salud o por el estado de salud en concreto de un niño o niña que ha estado enfermo, eso es un detalle concreto. Preguntar e interesarse por la vida privada o por el estado de salud de un niño, lo introduciríamos como expresión dentro de la descripción. A partir de ese momento vamos a necesitar determinar o establecer qué técnica de toma de datos nos va a ayudar a responder a esta pregunta de investigación que habíamos formulado. ¿Cuáles son los elementos protectores en el aula que potencian el crecimiento resiliente en los niños y niñas de educación primaria? Podría ser una pregunta de investigación. De la pregunta se debe realizar una articulación, como habéis visto en este sencillo ejemplo. Del mismo modo, en la pregunta 2, fijaros que está en verde, tenéis el orden cambiado de las columnas. Lo hemos cambiado, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos cambiado el orden? Porque vamos a simular, a suponer que nos enfrentamos a una pregunta de investigación inductiva. Estáis explorando un tema que no hay suficiente literatura, no se adecua la literatura, la bibliografía, al tema que estáis explorando y decidís abordar el análisis con una aproximación como la Grounding Theory, que es inductiva. Entonces, formulamos la pregunta de investigación y empezamos a establecer los indicadores. ¿Por qué? Y los describimos. Porque los conceptos, las categorías, no se ponen porque emergerán de los datos. Eso se queda en blanco. No tenéis información a priorística para delimitar. Entonces, definís la técnica de toma de datos, que os recuerdo que, por ejemplo, en Grounding Theory, dos de las más utilizadas y que mejor funcionan podrían ser la entrevista en profundidad. Cuanto menos estructurada esté, mucho mejor. Y la observación participante. Son dos técnicas clásicas en Grounding Theory. Entonces, seleccionaríais la técnica de toma de datos que vais a necesitar. Una pregunta que me podríais formular en este punto sería: ¿cómo sé qué indicadores en una aproximación analítica inductiva necesito? Fijaros que es el único punto en el mapa del diseño que no está claro. Si no tenemos que excedernos con la revisión bibliográfica, ¿cómo introducimos esos indicadores? Me voy a contestar a mí mismo, si os parece, y la respuesta la tenéis en la parte inferior de la diapositiva, con un paradigma de codificación. El paradigma se construye mediante la sensibilidad teorética del analista, es decir, vuestra propia experiencia académica ya os lleva a imaginar, a suponer que se van a dar una serie de indicadores. Para organizarlos y ser sistemáticos, en el mapa del diseño articularemos estos indicadores inductivos con tres posibilidades, con tres herramientas en base al fenómeno que estamos explorando. En primer lugar, las condiciones del fenómeno. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo del trabajo de Corbin y Strauss, la experiencia del dolor.
en cuidados paliativos, en investigación en salud, se pudiera investigar sobre el dolor, ¿de acuerdo? Entonces vosotros tenéis cuáles son las condiciones del dolor, por qué sucede el fenómeno, el dolor, por qué, cuándo, durante cuánto tiempo, por ejemplo, cómo, cuál es la intensidad del dolor, severo, moderado, leve. ¿Veis? Toda esta información ya son indicadores sobre la experiencia del dolor que os van a ayudar a construir un paradigma de codificación, que luego con MaxQDA podréis trabajar. Pero el mapa del diseño se tiene que hacer primero. Es importante esas condiciones, saber por qué existe el dolor, cuándo hay dolor, cómo es el dolor, dónde está localizado el dolor, y luego empezaríais a trabajar en el paradigma con las acciones e interacciones del dolor. ¿De acuerdo? Si hay un alivio del dolor por un determinado motivo, si hay un aumento del dolor por un determinado motivo, eso es una acción y una interacción. Y a partir de ahí trabajaríamos con las consecuencias, en concreto en este ejemplo, con las percepciones sobre el dolor. Si descanso después de almorzar, el dolor se alivia, ¿de acuerdo? Si hago deporte habitualmente, el dolor se intensifica. Tenéis que trabajar una zona del paradigma con las consecuencias. Continuaríais trabajando el mapa del diseño con vuestras interpretaciones en forma de memos analistas y caminaríamos hacia la construcción del concepto de dolor que estoy utilizando en este ejemplo de mapa del diseño, que tenéis que trabajar también en base a la revisión bibliográfica. Fijaros que en Grounded Theory, en aproximación inductiva, la revisión bibliográfica tiene un papel. No podéis ir a un campo como una tabula rasa de un modo naif sin haber explorado un poco las condiciones, las acciones y las consecuencias de los que estáis haciendo. Esa sensibilidad teórica vuestra se debe de reforzar también con un trabajo de la literatura, que se puede hacer con MaxQDA, pero también existe el papel de la bibliografía en Grounded Theory, como podéis comprobar. No tendría mucho sentido, sería bastante inútil abordar unas condiciones del dolor cuando pueden haber ya centenares de investigaciones que han explorado esta materia. Entonces, también hay que delimitar, en cierto modo, el trabajo bibliográfico que se tiene que hacer con MaxQDA. Tanto deductivamente podéis hacer un trabajo más profundo, pero inductivamente, con la herramienta de vuestra sensibilidad, debéis de crear una estructura o armazón que os ayude en vuestro análisis a generar estos conceptos que estábamos comentando. Me falta por explicar la parte superior de la diapositiva. Habíamos comentado las dos filas, la que tiene un color malva para la parte deductiva y la que tiene un color verde para la parte inductiva, y luego había pasado a explicar el papel del paradigma de codificación en la revisión bibliográfica. Pero me queda por explicar la segunda parte del mapa del diseño, que sería la tercera y la cuarta fila, que la construiríamos a partir de la columna derecha de la parte superior. Es decir, una vez que tenéis la técnica de toma de datos decidida para dar respuesta a la pregunta de investigación, tenéis que continuar el diseño de la técnica de toma de datos. Estas dos filas, la tercera y la cuarta, se corresponderían con el diseño propio de la técnica de toma de datos. Es decir, primero definimos la pregunta de investigación, la trabajamos en el mapa del diseño, luego decidimos qué técnica de toma de datos da respuesta y luego diseñamos la técnica. Muchas veces sabéis que se hace al revés. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer narrativas biográficas. ¿Por qué? Enséñame las preguntas de investigación que lo requieran y
trabajaremos el diseño de la técnica. No es empezar la casa por el tejado. Bien. Aquí tenéis algunas cabeceras de columnas que pueden haber en el diseño de la técnica de toma de datos, que como os comentaba en los siguientes seminarios que tenemos programados, iremos profundizando en estas ideas. Tenéis que justificar por qué habéis elegido una técnica de toma de datos, cuál es la aproximación metodológica y analítica de la técnica de toma de datos. La pregunta de investigación siempre nos acompaña en este diseño de la técnica también. ¿Qué ítems de la técnica de toma de datos presuponemos que van a dar respuesta a la pregunta de investigación? Eso se puede avanzar ya. ¿Cómo vas a diseñar el guión de una entrevista bien si exactamente no has establecido este mapa en el que cada una de las preguntas de tu entrevista sepas a qué pregunta de investigación van a dar respuesta? Hay que hacer el mapa, hay que hacer este diseño. Es fundamental. Por supuesto, podemos considerar si se va a validar el análisis de los datos, si se va a validar el guión del instrumento. Si es una entrevista, se pueden validar los ítems. Hay diversos procedimientos. Se debe de incluir en el diseño. Se debe de trabajar la selección muestral. ¿Quién va a participar? El escenario. ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el escenario del trabajo de campo? Y una parte muy, muy importante que nos atañe al trabajo analítico, al trabajo que hacemos en nuestras tesis y en nuestras investigaciones, es la estrategia analítica. ¿Cuál es el plan de análisis? Que tiene, fijaros que esto es un flujo continuo, esta pregunta de investigación y estos ítems determinados del instrumento de toma de datos. Se debe de establecer un plan de análisis. Cuando llegue al trabajo con más QDA, primero organizaré los datos. Segundo, segmentaré y haré memoing impresionista. En tercer lugar, realizaré una exploración prospectiva con análisis de contenido cuantitativo y codificación automática. En cuarto lugar, codificación manual, imprescindible. Todos los ciclos de codificación. Por ejemplo, codificación abierta, focalizada, en vivo, axial, los ciclos que sean. Es decir, tenéis que diseñar un plan siempre abierto y flexible. Estamos en investigación cualitativa, pero haced una tentativa de diseño. Y por supuesto, finalmente, considerad en el mapa del diseño cuál va a ser el trabajo de triangulación de técnica de toma de datos o el metaanálisis integrativo o complementario posterior al análisis de los datos. También se pueden avanzar puntos en ese sentido. Por tanto, la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica, está imbricada constantemente en todo este proceso, tanto deductivamente como inductivamente. Por ejemplo, en el mapa del diseño, cuando habléis de un indicador o de un concepto, habría que citar precisamente el autor y cómo lo articuló y operativizó en la literatura. ¿De acuerdo? Siempre ese trabajo se puede transponer a la herramienta informática, en el caso de que nos ocupa hoy, a más QDA, y podéis tener detallados, codificados y anotados analíticamente todos estos indicadores y haberlos explorado como al principio estábamos comentando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna cuestión sobre esta diapositiva tan abigarrada y llena de información? Si no hay ninguna pregunta, sigo. Bien, finalmente, una vez resuelto el marco conceptual y el paradigma de codificación, es importante construir el diálogo teorético y elaborar los resultados de la investigación. El diálogo teórico sería ese diálogo entre los conceptos de la literatura. En la diapositiva os he puesto un ejemplo en la parte izquierda de la tabla, determinados obstáculos a la participación en actividades escolares
de los niños por el autor, por Fernández, en su obra del 2007, y tenéis los obstáculos que este autor encontró, y en el análisis que yo he estado realizando he encontrado una serie de obstáculos también a la participación académica por parte del alumnado. Entonces, debo de saber dialogar en mis resultados entre mis resultados y los de otros autores. No uno, sino diferentes. MassQDA es de gran utilidad para favorecer esta información. Ahora os voy a mostrar algunas de las herramientas que el programa nos ofrece y luego os voy a mostrar el programa con un ejemplo concreto de cómo se puede trabajar esta última parte del diálogo teórico mediante los vínculos que el programa nos permite realizar. Será muy breve, muy esquemático, pero espero que os sea de utilidad. Bien, en esta diapositiva final tenemos algunos de los recursos que el programa MassQDA nos ofrece para apoyar el análisis bibliográfico. ¿De acuerdo? 4 puntos principales he querido destacar, son los que tenéis en pantalla. En primer lugar, este programa, a diferencia de otros, nos permite trabajar con Zotero, por ejemplo, o EndNote, y tener nuestra revisión bibliográfica en estilo APA, por ejemplo, y mediante el formato informático RIS, importaríamos a MassQDA todo el sistema bibliográfico que tenéis en EndNote o Zotero, ¿de acuerdo? Son programas específicos para la gestión bibliográfica. Pero el trabajo analítico no lo podéis hacer, por ejemplo, en Zotero. Todas vuestras referencias las importaríais directamente a MassQDA y estarían organizadas, fijaros aquí, en la zona central inferior, tenéis codificado el tipo de literatura, el título del libro, el autor o autores, etc. ¿Entendéis? O el artículo o lo que sea. Importa las referencias bibliográficas como documentos y las organiza en conjuntos de documentos. Cuando entremos en MassQDA, ahora en pocos segundos, vais a poder comprobar un ejemplo. ¿De acuerdo? Esa sería la primera ventaja que personalmente le veo al uso de esta aplicación informática. En segundo lugar, esta misma literatura la vais a poder tener clasificada por variables, no solo por los documentos. Fijaros que también hay una captura en la parte derecha central donde crea variables de texto para poder filtrar y organizar la base de datos dependiendo de la variable, sacar estadísticas, etc. Es una posibilidad analítica adicional el que el autor, el tipo de obra, el libro, los descriptores, las palabras clave, se puedan gestionar como variables. Eso, hasta donde yo entiendo, es único MassQDA en poderlo realizar. En tercer lugar, podéis hacer una excelente gestión analítica con memos y códigos, como estábamos comentando. Por un lado, tener el contenedor en la base de datos de MassQDA con vuestros análisis y, en paralelo, tener el análisis bibliográfico de las obras de los autores que forman parte del diseño de vuestra investigación para favorecer el diálogo teórico, como estábamos comentando. Importante. Finalmente, existe la posibilidad, una vez trabajados estos análisis, de exportarlos nuevamente al formato RIS y devolverlos a el programa de gestión bibliográfica como EndNote o Zotero. Es importante. Necesitaríamos en una tesis o en una investigación gestionar finalmente, imprimir en formato APA, por ejemplo, las referencias bibliográficas de nuestro proyecto. Quizás nos interese, después de trabajar con MassQDA, devolver este trabajo a un programa como Zotero. ¿De acuerdo? Bien, voy a enseñaros el ejemplo que tengo preparado con MassQDA de estas mismas cosas. Os lo muestro
y si tenéis alguna pregunta, pues me la formuláis. Por ejemplo, vamos a ver aquí el programa. Me imagino que se ve bien. Tenéis las 4 zonas de trabajo del programa: documentos, sistema de códigos, visualización de documentos y zona de resultados. Pues bien, cuando importéis documentos bibliográficos de un programa como Zotero, en este caso, ¿vale? Aquí tenéis el resultado. Podéis ver en esta zona cómo el programa ha creado automáticamente citas, segmentos, en cada una de la información bibliográfica definida en Zotero. Es decir, tenéis una serie de códigos que nos los ha organizado en el sistema de códigos, ¿de acuerdo? Los tenéis aquí, RIS, tipo de referencia, referencias, todo esto lo tenéis codificado. Y dependiendo del trabajo que hicimos en Zotero, nos creó automáticamente al importar todo este sistema de codificación. Fijaros lo fantástico que tenéis en Node o Zotero, exportáis a RIS, lo importáis a MassQDA y os organiza todos estos códigos en vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Que suelen ser las etiquetas de funcionamiento de las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? También os estaba comentando que os iba a enseñar las variables del proyecto. Espero que se haya cargado bien porque tengo aquí más monitores y las ventanas me van de uno a otro. Espero que podáis ver las variables. Fijaros cómo aquí tenéis una serie de variables que hacen referencia a la revisión bibliográfica. Es decir, cuando estéis analizando, podréis activar por variable. Si nosotros nos vamos a métodos mixtos, le diremos activa por variable de documento. Es decir, activa solo las referencias bibliográficas que sean de este autor o de tal otro. ¿Entendéis? Es muy interesante. Otra posibilidad que os estaba comentando y que me gustaría enseñaros son la de los vínculos, las relaciones. Fijaros en la información de la pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tengo el documento, por ejemplo, un cuestionario de mi investigación y he creado un vínculo. Y fijaros a dónde está vinculado. El participante en el cuestionario le gustó el curso online en el que se había inscrito, pero echaba de menos un foro dentro del curso online más participativo para el alumnado. Esto es un comentario de una pregunta abierta de un cuestionario. De mis datos. La parte del contenedor con mi análisis. Fijaros en la parte izquierda cómo está segmentado y codificado analíticamente. Pero yo creo vínculos para referenciarlo con el trabajo de estos autores, de Alda y Serrano. Y al hacer clic, navego hasta el documento bibliográfico en la otra parte del contenedor, donde estos autores hablan precisamente de la tutorización virtual y la expresión de las emociones. Con un clic navego entre las dos partes de la base de datos, mi análisis y el análisis bibliográfico. ¿Veis el vínculo? Evidentemente, en este punto, por ejemplo, yo podría decirle, añade un memo. ¿De acuerdo? Se me abre la ventana y redactaría el vínculo, la idea subyacente para el diálogo teórico entre el trabajo académico de estos autores sobre la tutorización virtual y mi propio análisis. Y lo anclaría a esta información. ¿De acuerdo?
Esto es un sencillo ejemplo de las posibilidades que el programa informático MaxQDA os ofrece para realizar vuestro análisis bibliográfico. ¿De acuerdo? Es muy breve, muy sencillo, pero yo creo que sí que ha sido ilustrativo del potencial de la herramienta. Y también hemos destacado la importancia del análisis bibliográfico durante estos 3 momentos del proceso de investigación, para delimitar el propósito, para ayudar a construir el marco conceptual o incluso el paradigma de codificación y para fomentar el diálogo teórico. ¿De acuerdo? Espero que la charla os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Os he incluido en la diapositiva final unas referencias bibliográficas donde se comenta pues, la información que os estaba compartiendo de sus respectivos autores. Y nada, si os parece, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues estaré encantado de atenderla. Si alguien tiene algún comentario. ¿No os animáis? ¿Ha estado todo bastante claro o ha estado todo tan oscuro que no...? Podéis tener la posibilidad de abrir los micrófonos, incluso la cámara, y nos vemos. Si alguien tiene cualquier duda, cualquier pregunta, estaré encantado de hacerlo. Como siempre, sabéis que en breve la grabación de la charla estará disponible en la página de recursos y también las diapositivas que he utilizado a vuestra disposición sin mayor problema. Fidel, parece que te animas a participar. Hola. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Fidel, te escucho y te veo claramente. Gracias. Está bien, muchas gracias. Yo solo quería agradecer por la charla y también veo que centra su análisis en el programa MaxQDA, pero en el caso nuestro, que existen limitaciones en cuanto a la obtención de estos programas. Por ejemplo, aquí en Nicaragua nosotros hacemos el análisis cualitativo con categorías, pero lo hacemos en muchos casos sin ningún programa, pues. Como se ha hecho toda la vida, como lo hemos hecho siempre. Yo lo he hecho toda la vida siempre. El análisis que usted hace del que nosotros hacemos no tiene, es lo mismo. Es el análisis, siempre que tengas el diseño claro. Yo me he pasado toda la vida haciendo análisis con fotocopia, recortando y cosas de esas. Ajá, sí. Entonces, en ese sentido, pues yo pensaba que me sirve mucho, pero voy a hacerlo sin el programa, pues, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted por unirse a la charla. Recuerda que tenemos 3 más programadas y estás invitado a participar. Muchísimas gracias por tu atención. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a dar por concluida la charla, agradeciendo la atención de todos y espero veros en la siguiente convocatoria y contar con vuestra participación. Muchísimas gracias por vuestra atención.